Ahora sí, ya listos, ya se está grabando. Muy bien, pues muy buenas tardes, tengan todos y todas. Este 14 de febrero es para mí un gusto estar aquí presentes con todos y todas ustedes para continuar con nuestro curso sobre los movimientos sociales en la era neoliberal, ¿no? Este curso muy importante para el proceso de formación, tanto de profesores, ¿no? Actualización docente como de alumnos y alumnas, ¿no? Es muy importante, como lo decíamos en la primera sesión, pues entender esta conflictividad, esta dinámica de las sociedades actuales que no se pueden entender desde mi punto de vista sin la presencia de los movimientos sociales, sin darles un lugar especial a los movimientos sociales como actores que tienen una gran incidencia en el espacio público, en la vida cotidiana y que son fundamentales para entender los procesos de transformación social, los procesos de democratización, por ejemplo, y entender de manera muy particular el momento histórico que estamos viviendo. Le doy la más cordial bienvenida al maestro Efraín, quien es también coordinador de este espacio, al maestro Jesús Nolasco, y a todos y todas las maestras y alumnos que están presentes. Voy a darle particularmente la más cordial bienvenida a la doctora María de los Ángeles Palma López, que a quienes la conocemos ya de un tiempo para acá, pues le decimos con mucho cariño Angie, ¿no? Y que le tenemos un gran respeto y cariño por su trabajo. Angie es una gran y destacada investigadora. Trabaja actualmente en el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Pertenece también a la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales y tiene una gran trayectoria que ustedes pueden seguir en sus publicaciones. Pero particularmente la invitamos el día de hoy. O sea, tiene muchísimas investigaciones. Ella trabaja también temas sobre feminismo, sobre cuestiones de la memoria colectiva, de las emociones, que nos va a hablar, por supuesto, de ellas hoy. Pero particularmente la invitamos hoy a hablar de un tema muy importante y que tiene que ver con el análisis de uno de los movimientos sociales de los últimos años, lustros, que se denominó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que surgió precisamente en un contexto muy complicado en nuestro país, un contexto de enorme violencia generalizada, ¿no? que, que podemos recordar, ¿no? En términos de los últimos 15 años, es que me vienen a la mente muchos episodios de violencia, ¿no? Entre ellos las muertes de Juárez, ¿no? Entre ellos precisamente esta denominada guerra contra el narcotráfico, todo un proceso de establecimiento de lo que podríamos llamar una necropolítica, ¿no? Y particularmente este movimiento, encabezado por Javier Cecilia y muchos, Emilio Álvarez y Casa, y muchos otros personajes que ya nos contará un poquito Angie al respecto, pues surge precisamente en un momento histórico de cambio político, al menos de transición, no transición, más bien dicho, de alternancia política, ¿no? Dentro de los gobiernos panistas, y esto lo digo porque revierte una gran importancia y relevancia, ¿no? El fenómeno de la violencia que nos desafortunadamente es una constante hoy en día en nuestras sociedades y cómo ante esos hechos tan aterradores, ¿no? De las desapariciones forzadas, de los feminicidios, de los juvenicidios, en este caso es el elemento que detona las movilizaciones, pues están presentes ahí y aún en esos momentos donde se impera la violencia, el miedo y la desesperanza, pues surgen estos grandes movimientos sociales con la finalidad de visibilizar esos problemas, de generar y exigir soluciones y de incidir, en parte, porque es algo de lo que podemos rescatar de este movimiento en la generación de política pública, ¿no? Tener una interlocución directa con las autoridades. Pero bueno, para ello invitamos a Angie a esta sesión y entonces le vamos a dar enseguida la palabra, no sin antes mencionar que el maestro Efraín va a ser el encargado de llevar el tiempo, unos 20-25 minutos, Angie, lo que tú consideres prudente exponer, para después dar paso a un diálogo, a un intercambio, ¿no? De participaciones, comentarios, sugerencias o preguntas
de los participantes y se pueda aquí abrir un diálogo, un debate. Entonces, pues tienes la palabra, querida Angie, te damos la bienvenida. Angie nos va a compartir una presentación, si quieres, en lo que las vas abriendo. Angie nos compartió muy amablemente su tesis doctoral, que decidimos enviarla completa. Ella especificó algunas páginas para que ustedes tuvieran el contexto, el momento en el que surge, una descripción analítica del fenómeno, para que ella en la exposición pues nos pueda dar detalles del mismo. Entonces, muchas gracias, Angie, por tu generosidad. Bienvenida, tienes la palabra. Pues antes que nada quisiera agradecerles el espacio. Me da gusto como compartir esto que es parte de mi trabajo doctoral, ¿no? Que como ya bien adelantaba Miguel Ángel, es un movimiento que tiene repercusiones muy importantes en el país, ¿no? Y que hoy en día se refleja justamente en el trabajo de los colectivos de víctimas en México, en donde el Estado mexicano, digamos, sigue teniendo una deuda histórica con ellos, ¿no? Y bueno, lo que yo les voy a presentar el día de hoy lleva por nombre "Ya estamos hasta la madre, la construcción del marco de injusticia del movimiento por la paz con justicia y dignidad". Bueno, la dimensión afectiva, y por dimensión afectiva me voy a referir a un conjunto de sentimientos y emociones, forman parte de la dinámica de los movimientos sociales. De hecho, no existe ningún movimiento social donde no confluyan emociones y sentimientos tales como la indignación, la ira, la rabia, el miedo, el enojo principalmente, ¿no? Quienes hemos sido partícipes de alguna protesta o de algún movimiento social, justamente sabemos de la intensidad afectiva que no solamente caracteriza el estar ahí en la colectividad, sino también las acciones, ¿no? Pero justo lo que yo me pregunto en este trabajo de investigación es, ¿basta con sentir alguna de estas dimensiones emocionales para salir a las calles? Más aún, ¿son suficientes para consolidar un movimiento social? ¿No? Esas es como, digamos, las preguntas articuladoras. Una respuesta que me parece que es de sentido común es que los seres humanos tenemos como una especie de espíritu de rebeldía, ¿no? Y que ante situaciones, digamos, intolerables, inaceptables o desesperables, tarde o temprano producen acciones disruptivas. Es decir, tarde o temprano los sujetos nos movilizamos o hacemos algo para cambiar esa situación, ¿no? No obstante, autores como Barrington Moore van a poner al centro de la discusión otra cosa. Va a decir, por ejemplo, que algunas emociones afectivas, lejos de potencializar a la movilización, van a anestesiar los individuos, ¿no? Y entre ellos, por ejemplo, habla del miedo. El miedo no necesariamente lleva a los actores a movilizarse, ¿no? Sino puede producir este efecto contrario. Bueno, la reflexión que justamente les quiero compartir aquí es que no hay una relación directa entre las dimensiones afectivas y las acciones disruptivas, ¿no? Sino más bien lo que sí hay es una dinámica procesual, emocional, ¿no? Y contextual que permite la creación de horizontes políticos o que permite, digamos, hacer un conjunto de transformaciones, ¿no? Es decir, como cierta dimensión afectiva y ciertos contextos y estructuras sociales van a construir lo que diversos autores denominan, por ejemplo, William Gambson dice que habla sobre un marco moral, ¿no? Lo hablan Gambson, Barrington Moore, Sidney Tagon y demás autores, ¿no? Y a lo que refieren esos autores es que o se refieren por el marco moral a inscribir los agravios que aparentemente son, digamos, individuales en un marco más amplio, en un marco referencial que permita a otros actores identificarse en una problemática similar, señalar quiénes son, digamos, los perpetradores o los autores de esa problemática, ¿no? Es decir, señalar a los responsables y al mismo tiempo proponer soluciones o alternativas para cambiar esa situación. Y justamente lo que les traigo es a reflexionar, pues va en relación al movimiento por la paz con justicia y dignidad, que es nuestro, digamos, caso de estudio.
Como les había mencionado, bueno, antes de entrar, digamos, al caso empírico, pues es importante mencionar como los referentes teóricos en los cuales guían esta investigación, ¿no? El marco moral de la protesta, que es en este momento en el cual me voy a referir, ¿no? Como ustedes saben, y es algo que ya he mencionado, el inicio de todo movimiento social es en relación a una dimensión afectiva, ¿no? William Gibson lo va a denominar como un sentimiento de injusticia, Barrington Moore lo va a referir como a un agravio moral, ¿no? Y John Jasper lo va a referir como un shock moral, ¿no? Y algo que coinciden estos autores es que eh, todas estas concepciones van a estar atravesadas por aquello que se construye como lo justo o lo injusto, ¿no? Por lo moralmente aceptable e inaceptable, ¿no? Por lo tanto, no hay un significado universal de aquello que vamos a considerar como justo y injusto, ¿no? Sino más bien son construcciones sociales y culturales. Este sentimiento o este shock o este agravio moral lo van a referir como aquella injusticia que se concentra en la justa indignación y que va a encender las vidas. Por ejemplo, Barrington Moore lo va a expresar como la conquista de ese sentimiento de inevitabilidad, es decir, algo, el sentimiento de sentir o la sensación de sentir que eso que estamos viviendo no tendríamos que haber pasado, no lo tendríamos que haber pasado, ¿no? Y James Jasper lo va a enunciar como aquel malestar visceral que va a conducir a la participación política en búsqueda de una reparación. Para que estas dimensiones afectivas, es decir, este sentimiento de injusticia, este shock moral, ¿no? Este agravio, no se quede, digamos, en una dimensión individual, ¿no? Eh, Esto se debe ser compartida de manera pública con los otros, ¿no? Así la suma de agravios, de shock o de sentimientos de injusticia se van a tornar un asunto potencialmente público, ¿no? Y eso es justamente el marco moral de la protesta. Es decir, inscribir ese malestar que aparentemente es individual, ¿no? En un marco más amplio que va a permitir a otros actores a identificarse en esa misma problemática o en esa misma dimensión, ¿no? Que les permita señalar quiénes son los perpetradores o quiénes son los responsables de ese sentimiento, de esa situación, ¿no? Y también que les permita señalar o construir en colectivo elementos para su transformación. Y eso es justamente a lo que refieren con el marco moral de la protesta. Y ahora sí vamos a referir a nuestro caso de estudio. Bueno, como recordarán, el sexenio de Felipe Calderón se caracterizó por un aumento de la violencia que se va a centrar sobre todo en los homicidios dolosos y en las desapariciones forzadas, ¿no? De acuerdo con diversos especialistas, la ola de violencia fue resultado de la estrategia de seguridad, la famosa guerra contra el narcotráfico, ¿no? Esta estrategia consiste o consistió más bien en el despliegue masivo de militares, policías federales y locales para llevar a cabo operaciones en conjunto, como lo eran el incauto de cargamentos, retenes, operativos, realizar redadas, dirigir vialidades, etcétera. Y aquí es muy interesante porque eso es lo que está pasando hoy en día con el despliegue de la Guardia Nacional, ¿no? Verlos en el metro, digamos, ahí cumpliendo acciones de policías federales, es como una relación muy similar a lo que pasaba en el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Hay 6 hechos concretos que justamente ilustran la brutalidad de la violencia durante ese sexenio, ¿no? Los cuales iré mencionando a continuación. El 1 de agosto del 2011 es el asesinato de Fernando Martí, que es el hijo del empresario Alejandro Martí. El 15 de septiembre del 2008, en la celebración de independencia, 2 granadas de fragmentación fueron detonadas en Morelia, Michoacán. El 5 de junio del año 2009, un incendio en la guardería ABC, localizada en Hermosillo, Sonora, va a ocasionar la muerte de 49 niñas y niños y deja heridos a 76 más.
El 31 de enero del año 2010, un comando armado va a asesinar a 17 jóvenes que celebraban una fiesta en Villas de Salvaca, en Ciudad Juárez, Chihuahua. El 21 de agosto del 2011 se hallaron 72 cadáveres de migrantes centroamericanos en una fosa clandestina en San Fernando, Tamaulipas. Y el 25 de agosto del 2011 hay un atentado en el Casino Royal de Monterrey, en Nuevo León, que ocasiona la muerte de 52 personas. Y estos, digamos, actos o estos hechos ilustran justamente la brutalidad de la violencia en el país durante el sexenio de Calderón. Bueno, y a pesar, digamos, de las estadísticas de estos eventos, de los comentarios de diversos analistas, el presidente Felipe Calderón justifica y promueve la estrategia de seguridad a través de diversas campañas mediáticas, donde resalta la captura de criminales, el decomiso de drogas y armas de grueso calibre. Incluso se hizo durante el sexenio una serie, ¿no?, que justamente relataba cómo, digamos, se capturaba a los grupos criminales. Y bueno, dentro de ese contexto de violencia, el 28 de marzo del año 2011, hay una matanza más que se suma, digamos, a esta ola de violencia, ¿no? Son encontrados sin vida 7 jóvenes en un automóvil abandonado en Temisco, Morelos, y entre ellos se va a encontrar Juan Francisco Sicilia Ortega, que resultó ser hijo del poeta y activista Javier Sicilia, ¿no? Tanto el gobierno federal como el estatal señalaron, como lo habían hecho con todas las demás muertes y desapariciones en el país, que los asesinados tenían vínculos con el crimen organizado, ¿no? Esta muerte en particular va a generar un punto de inflexión en la historia de México, toda vez que genera un conjunto de movilizaciones masivas que van a dar lugar a uno de los movimientos más importantes, por lo menos en las últimas 2 décadas en el país, que es el movimiento por la paz, con justicia y dignidad, ¿no? Es importante señalar que, bueno, antes de la muerte del hijo de Javier Sicilia, ya se habían realizado un conjunto de actos de protestas, pero ninguna se llega, digamos, a consolidar como un movimiento social. Entre ellos está una movilización denominada Iluminemos México, que se llevó o se realizó el 30 de agosto del 2008, tras el asesinato de Alejandro Martí, ¿no? Ahí uno de los amigos de Alejandro Martí va a convocar, que es Elías Puri, va a convocar a través de un correo electrónico a medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil y allegados a movilizarse, ¿no? El movimiento concentró una amplia convocatoria, pues se van a, como digamos, como la resonancia que tiene esta movilización es que se realizan en 25 ciudades del país un conjunto de protestas bajo el grito "no más secuestros, no más violencia", ¿no? Otra de las movilizaciones que surgen antes de la muerte del hijo de Sicilia se dio en el 8 de agosto de 2010, ¿no? En Chihuahua, en donde el gremio periodístico se manifiesta bajo el lema "ni uno menos", ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué permite que aquella indignación surgida en 2011 se potencialice en un movimiento social, dado que se habían dado otras movilizaciones y ninguna, digamos, se había tornado en un movimiento social, ¿no? Bueno, pues mi premisa consiste en mostrar cómo hay una cierta dimensión afectiva y un conjunto de estructuras sociales y políticas que van a permitir la construcción de un marco moral y que lleva a la consolidación del movimiento por la paz con justicia y dignidad, ¿no? Y encuentro 2 momentos fundamentales en el enmarcado del movimiento por la paz. El primero se caracteriza por la movilización de una red de amistad en torno a Javier Sicilia. Hay una lectura local del agravio y hay un conjunto de movilizaciones locales que se acentúan en el Zócalo de Cuernavaca, ¿no? Bueno, el origen socioespacial del movimiento por la paz con justicia y dignidad no es fortuito,
dado que Morelos era uno de los estados con mayores índices de violencia que justamente eran resultado de la estrategia de seguridad nacional y las disputas de plazas ante la muerte de Arturo Bercain Leiva, ¿no? En donde los grupos criminales comienzan, digamos, a disputarse las plazas, ¿no? Y entre estos grupos criminales pues, están los Rojos y los Guerreros Unidos, ¿no? Esto va a suscitar en Morelos un ambiente de pánico y de parálisis colectiva. De hecho, en algunas de las entrevistas que realicé, los entrevistados refieren que hay en momentos donde hay toques de queda, en donde dicen, la gente no puede salir porque hoy va a haber levantones, porque hoy se va a exacerbar una violencia, entonces es mejor quedarse en casa, ¿no? Digamos, ese es el panorama muy particular del estado de Morelos, que es un miedo que invade, digamos, a toda la sociedad. Cuando sucedió el asesinato de Juan Francisco Sicilia, Javier, es decir, su papá, se encontraba fuera del país. Y entonces quienes se movilizan para esclarecer el asesinato fue una red de amistad de Javier Sicilia, ¿no? Y de la familia de Javier. Lo que nos lleva a plantear en este primer momento es cómo las redes de amistad, ¿no? Se fundan como redes de solidaridad que van a brindar una gama de oportunidades para organizar y no solamente comunicar y organizar recursos simbólicos y afectivos, sino también recursos materiales afines a la movilización, ¿no? Esta red de solidaridad con Javier Sicilia tiene una característica que es fundamental para la visualización del asesinato de Juan Francisco Sicilia. Y es que esta red va a provenir del ámbito intelectual, del ámbito académico, del ámbito cultural, universitario, periodístico y de asociaciones civiles. Es decir, van a provenir de un sector de clase media que cuenta con un conjunto en términos, de los términos de Bourdieu, con un conjunto de capitales no solo materiales, sino también simbólicos y en cuestión de contactos, ¿no? Fue solo aquella afectividad con Javier, es decir, ese vínculo de amistad de Javier, lo que impulsa a este sector de clase media a movilizarse. La respuesta es que no. Este sector, en este sector persistía un miedo de clase, un instinto de autoprotección. Y esto es por lo siguiente, ¿no? El gobierno federal había construido un discurso que va a criminalizar y estigmatizar a todos los muertos y desaparecidos del país, ¿no? El discurso que aludía era, bueno, se matan entre ellos, es decir, son los muertos corresponden a los enfrentamientos entre grupos criminales, ¿no? O si te sucede algo es porque en algo malo andas, ¿no? Y justamente en ese algo malo andas lo relacionabas con los vínculos criminales, ¿no? Y justo bajo esta etiqueta de criminales, el Estado se eximía de realizar procesos de investigación y de procuración y reparación del daño, ¿no? Entonces, todas las ausencias de los seres queridos, ya sean desapariciones o homicidios, quedaban en total impunidad. Y ello, justo debido a la criminalización, propició que muchas de las familias, o más bien la mayoría de las familias en México que tenían a un ser querido asesinado, desaparecido, llevaba a las familias a vivir su pérdida en el interior de sus hogares, resultado de esa criminalización, y a no exigir justicia, ¿no? Una de las características de la tasa de homicidios durante el sexenio de Felipe Calderón es que los muertos pertenecían a un sector masculino, a un sector joven y a un sector, digamos, pobre, ¿no? La muerte de Juan Francisco lo que va a poner en evidencia es que cualquier sector, incluso las clases medias, tienen la probabilidad de enfrentar una muerte brutal, ¿no? Y tienen la misma probabilidad de ser criminalizados durante el sexenio, ¿no? Entonces, este sector, esta red de amistad que se comienza a movilizar, ¿no? Para esclarecer el asesinato de Juan Francisco y que pertenece a un sector de clase media, va a poseer un instinto de autoprotección derivado de este miedo de enfrentar una muerte así.
violenta, repentina, estigmatizada, generalmente, o al menos en el sexenio, reservada para las clases más pobres, ¿no? Era como decir de, a nosotros nos están matando o nos pueden matar, entonces tenemos que hacer algo para cambiar esta situación. Ello va a llevar a que este sector realice un conjunto de actos de protesta en las instalaciones del Palacio de Gobierno, en donde como un primer momento, ¿no? Como una primera acción, colocan una ofrenda frente al Palacio de Gobierno con los rostros y los nombres de Juan Francisco y los 7 jóvenes que habían aparecido asesinados en conjunto con el hijo de Javier Sicilia, ¿no? Y me parece que esta forma, este altar que hace este sector de clase media, era una forma de reafirmar la identidad de los muertos. Es decir, era la forma de decir que ellos provenían de otra clase, ¿no? Y que por lo tanto no tenían que ser criminalizados y por lo tanto también tenían derecho a la justicia. Ese es como el primer momento del marcado que yo observo, ¿no? Un segundo momento, considero que inicia una vez que llega Javier Sicilia a México, porque como comentaba, cuando sucede el asesinato de su hijo, Juan Francisco Sicilia no se encontraba en el país, ¿no? Cuando llega a México, el 2 de abril, organiza una conferencia de prensa frente a esta ofrenda que sus colegas y amigos colocan frente al Palacio en Morelos, ¿no? Esta fue la primera declaración pública que realiza Javier Sicilia después de la muerte de su hijo, y lo va a hacer de manera muy particular a través de un poema que va a colocar una dimensión afectiva que va a estar presente en todo el movimiento por la paz, ¿no? Que es el dolor. El poema se llama El mundo ya no es digno de palabras. Y este poema va a expresar justamente un dolor que va a ser resultado o producto de una violación de derechos humanos que involucra la ausencia del ser querido, ¿no? Y la participación del Estado como el agente infractor, ¿no? Va a colocar en el espacio público su duelo individual, exigiendo la búsqueda de verdad, de justicia como parte del proceso de elaboración. Es decir, el 3 de abril, es decir, al día siguiente, Javier va a redactar un pronunciamiento de carácter público-político llamado Carta Abierta a Políticos y Criminales, que es publicado en la revista Proceso, y la carta por primera vez va a enunciar un discurso que integra un sentimiento de hartazgo, va a integrar un enojo nacional encauzado bajo la famosa frase, ya estamos hasta la madre, que es muy curioso y muy singular porque es una frase muy similar, emitida en 1994 por el Movimiento de Liberación Nacional, el EZLN, que ellos lo hacen con un ya basta, ¿no? Esta carta lo que va a hacer es denunciar condiciones de violencia inaguantables, ¿no? Va a denunciar las inacciones del Estado mexicano para ejercer justicia y también va a denunciar la instalación de redes criminales en todo el país, ¿no? Entonces, mediante la exposición de esta carta y del poema, Javier Sicilia va a otorgar el mismo peso y significado a todos los muertos y desaparecidos del país. Es decir, su caso, la pérdida de su hijo, ya no va a ser un asunto aislado, sino va a referir como a la ausencia de seres queridos, sea por homicidios o por desaparecidos, como un asunto público, ¿no? Va a señalar que estos grupos no son criminales, sino más bien son víctimas de la estrategia de seguridad nacional impulsada por el presidente en turno. Va a mencionar que no son frías estadísticas de guerra, ¿no? Sino más bien son personas inocentes que tienen un rostro, un nombre y una familia y tienen el derecho a la justicia y a la verdad, ¿no? Después de este pronunciamiento pública de la carta, va a convocar a la sociedad a convertir el hartazgo en una indignación activa. Es decir, va a anunciar, ¿no?, a que se hagan un conjunto de movilizaciones y le pone la fecha que fue el 6 de abril, con la finalidad, digamos, de unificar a la nación y exigir rendición de cuentas al Estado mexicano, ¿no?
Y el 6 justamente de abril se efectúa una marcha en Cuernavaca, en lo que se denomina como la Paloma de la Paz, hacia el Zócalo de Cuernavaca, y es una marcha histórica porque es una de las más grandes en la historia de la ciudad de Morelos, ¿no? Congregó aproximadamente entre 12,000 manifestantes, y porque tiene una réplica en 21 entidades del país, ¿no? En esas marchas, el dolor es el elemento convocante y articulador de miles de casos que se viven o que se experimentan en la República, ¿no? Eh, Felipe Calderón, cuando ve la resonancia y el impacto de estas primeras movilizaciones, llama a un encuentro con Javier Sicilia un poco para desmovilizarlo, ¿no? Y justamente es muy interesante porque Felipe Calderón también apuesta por una dimensión afectiva en la charla que tiene con Felipe Calderón para desmovilizarlo, lo cual no tiene efecto, ¿no? Institución de un movimiento nacional, y como una primera acción anuncia una marcha a pie del estado de Morelos hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Eh, esta marcha bueno, esta marcha es todo un reto porque implicaba pues un mayor número de participantes, ya no solamente era, digamos, hacer un conjunto de movilizaciones locales, sino implicaba como una mayor organización, y justamente es lo que poco a poco se va sentando para la consolidación del movimiento por la paz, ¿no? Y ahí, en ese proceso de organización y de movilización, se van a construir una serie de códigos dicotómicos que definen la orientación moral y la dimensión expresiva y afectiva del movimiento, ¿no? Justo frente a la guerra, ellos apuestan a la paz; ante la impunidad, ellos apuestan por la justicia; y en torno a la bajeza y el discursiva del gobierno federal, que asume a los asesinados y a los desaparecidos como seres, bueno, perdón, ante este discurso, digamos, que genera el gobierno federal, ¿no? De criminalización hacia las víctimas, el movimiento apuesta a considerar a los asesinados y desaparecidos como seres humanos que merecen vida, que merecen ser nombrados y que tienen derechos, ¿no? Entonces, se consolidan los códigos morales del movimiento: paz, justicia y dignidad, y es así como empiezan un conjunto de movilizaciones a la Ciudad de México, ¿no? El movimiento se va a caracterizar justamente por realizar un conjunto de movilizaciones a través de lo que ellos denominan como caravanas, que están inspiradas en la caminata en silencio emprendida el 12 de marzo de 1930 por Mahatma Gandhi, ¿no? Que son denominadas como la Marcha de la Sal o Gandhi March. Las caravanas que utiliza el Movimiento por la Paz van a constituir un acto de resistencia, porque es una reconquista del espacio público y una manera de hacer visible lo que hasta ese momento era invisible, que era el dolor de las víctimas, ¿no? Es muy importante esto porque, como había señalado anteriormente, antes las familias quedaban al interior de sus hogares a llorar sus pérdidas y en completa impunidad, ¿no? Entonces, la primera caravana que se realiza a la Ciudad de México llega, que sale, digamos, de Morelos al Zócalo de la Ciudad de México, llega el 8 de mayo, ¿no? Al Zócalo de la ciudad, y es un momento histórico también, porque más de 90,000 personas se manifiestan en el Zócalo de la ciudad, ¿no? También es una manifestación que tiene una réplica en 27 ciudades del país, y también tiene réplica o se llevan a cabo en otras ciudades como Estados Unidos, en otras entidades geográficas, digamos, como Estados Unidos, Europa, Nueva York, Río de Janeiro, París, Ámsterdam, Holanda y España, ¿no? Y allí por primera vez miles de familias exponen emotivamente el caso de su familiar, de su ser ausente, ya sea por desaparición o asesinato, ¿no?
Y en ese momento, en ese momento donde llega la caravana de Zócalo de la Ciudad de México, la movilización o la manifestación va a cerrar con la invitación a construir un pacto nacional en lo que Javier Sicilia va a denominar como el epicentro del dolor. Como ven, siempre como refiriendo a esta dimensión afectiva, ¿no? Y el epicentro, digamos, del dolor era Ciudad Juárez, que era la entidad con mayor índices de violencia, ¿no? Y digamos, corresponde como al proceso de consolidación y surgimiento del movimiento por la paz. Para cerrar, ¿qué podemos decir o qué podemos concluir? Lo que podemos decir es que, bueno, los movimientos sociales no solo se definen únicamente, no solo definen su participación en una relación de cálculo racional, costo-beneficio, sino más bien su involucramiento también está mediada por dimensiones afectivas, ¿no? El proceso de consolidación del movimiento por la paz permite destacar lo siguiente. Uno, que la empatía, ¿no?, va a facilitar la movilización de recursos de tipo material, porque verse reflejados en la situación y en el sentimiento del otro permite que los actores realicen una serie de sacrificios para colaborar con el financiamiento y la organización de las acciones. Dos, que el dolor, bajo ciertas especificidades sociales, se va a convertir en un resorte para el surgimiento de un sujeto antagónico y activo. Y tres, que las bases simbólicas del movimiento, es decir, sus repertorios, la forma en cómo se moviliza, sus categorías discursivas, se van a construir en relación a una valoración moral y afectiva que va a expresar el sentir de una colectividad. Y yo lo dejaría hasta aquí. Muchísimas gracias, Angie. Muy interesante todo lo que nos planteas. Adelante, maestro Efraín. Sí, muchas gracias, maestro Miguel Ángel. Bueno, maestra, doctora Ángeles, pues muchas gracias por toda esta presentación que nos hizo. De hecho, la propia lectura es muy interesante irla leyendo, no solo el capítulo 3 que tú nos dijiste que leyéramos, que nos recomendaste, sino que tuve la oportunidad de leer un poco más y creo que es muy interesante seguir todo el texto en general. Entonces, particularmente, pero me llama mucho la atención esta idea que de pronto llegamos a tener cuando se estudia, se analizan estos movimientos sociales a partir solo del objetivo, ¿no? El ámbito material específicamente, y dejamos de lado esta parte subjetiva que tenemos los seres humanos y que también se va a ver reflejada en estas movilizaciones sociales, ¿no? Y que en este sentido resulta muy importante porque finalmente son, digamos, esa amalgama que va a generar, como tú lo señalas, esta empatía que nos va vinculando a una protesta, a una demanda específica o una serie de demandas generales que se pretenden conseguir, ¿no? Entonces, muy interesante tu charla. Aquí ahora abriría yo el micrófono para los profesores, las profesoras, los alumnos, las alumnas que están en el auditorio Sarucán para preguntas, comentarios. En este momento, si me levantan manita, o allá en el auditorio, el maestro Jesús nos puede coordinar las preguntas que tienen los alumnos. Creo que hay muchas preguntas que pueden o se pudieron generar a partir de tu charla. Entonces, maestros, maestras, tengo aquí maestro Jesús, primero. Sí, claro. Muchas gracias, doctora Ángeles, Angie. Muy agradecidos de que llegue pues su reflexión respecto al movimiento por la paz, con justicia y dignidad, en lo que algunos estudiantes se animan a preguntar. Yo quisiera preguntarle cuál fue como el impacto, este significado filosófico de entender que también las personas que participan dentro del crimen organizado hay que tratarlos con justicia y dignidad. Es decir, finalmente el movimiento por la paz trae un planteamiento de justicia muy alejado de lo que el Estado y de lo que muchas personas
pensamos que debería ser la justicia, ¿no? Me parece que está muy elevado el planteamiento filosófico de considerar, o sea, muy profundo, muy importante de considerar pues a las personas que participan dentro del crimen organizado dentro de sus derechos humanos. ¿Cuál fue el impacto de esta propuesta, doctora? Por favor, si nos puede ahí profundizar. Gracias. ¿Gustas una segunda pregunta, doctor Justo iba a Ángeles? preguntar si se hacían como la ronda de preguntas en conjunto y después les daba respuesta o puedo ir contestando una por una, no sé, digan. ¿Y gustas que sean dos ahorita para que vayamos abriendo más la discusión? Doctor Miguel Ángel. Sí, gracias, maestro Efraín. Sí, Angie, pues muchas felicidades por esta exposición y sobre todo el ejercicio de síntesis, ¿no? Que sabemos que tu tesis dio para mucho, hay muchísima información, que diste un seguimiento pormenorizado y que profundizaste en esta dimensión afectiva, que es muy importante hoy en día. Bueno, siempre lo ha sido, pero no había sido estudiado suficientemente en la acción colectiva, en los movimientos sociales. A mí me gustaría preguntarte cómo podrías tú relacionar este movimiento en específico, desde esa perspectiva, esa dimensión analítica de las emociones, de las afecciones, del dolor, con otros dos movimientos. Uno ya lo mencioné al principio, ¿no? El caso de las muertes de Juárez, que también generó una gran movilización en torno a esta violencia sistematizada contra las mujeres, por un lado, y por otro lado las movilizaciones más recientes, feministas, 2019-2020 a la fecha, que han tenido un gran impacto, en donde por supuesto se generan a partir de una violencia sistemática y permanente del sistema patriarcal, pero donde también, ¿no? A veces, ¿qué opinión te merece que muchas veces se critique a estos movimientos, ¿no? Se les acuse de violentos, precisamente por algunos repertorios de protesta, ¿no? Que implican pintas, romper con monumentos, enfrentar directamente a autoridades, lanzarles, ¿no? Que obviamente es una violencia mínima, ¿no? No tiene ninguna comparación, ningún parangón con la violencia ejercida sistemáticamente contra las mujeres, pero que genera reacciones en la opinión pública. A eso voy sobre todo, ¿no? Esas dos formas en que puedes relacionar tu investigación sobre este movimiento por la paz, con justicia y dignidad, con dos casos contrastantes de violencia hacia las mujeres, ¿no? Angie, por favor. Maestro Efraín, gracias. De nada. Tenemos, a ver, doctora, si gusta, y luego ya regresamos. Parece que hay preguntas en el auditorio. Muy bien, Adelante. pues muchas gracias. Siempre las preguntas quizás son lo más interesante porque nos llevan a diferentes reflexiones, ¿no? Y seguir replanteando, digamos, que a pesar de que esta tesis ya terminó, o esta cuestión de la investigación terminó, creo que siempre abre como muchas brechas para seguir dialogando y pensando, ¿no? En relación a lo que decía Jesús, bueno, es importante mencionar que justo, digamos, estos muertos o desaparecidos que se dieron durante el sexenio de Felipe Calderón, en realidad no tenían vínculos con el crimen organizado, ¿no? O sea, justamente lo que dice el movimiento es que son víctimas inocentes, o sea, son gente que digamos, por ejemplo, se encontraba en alguna balacera y moría, ¿no? Ahí, pero que en realidad no era gente, pues no eran criminales, ¿no? Lo que sí es que justamente lo que hace mucho el movimiento es un logro muy importante a nivel nacional, es que a través de estas dimensiones del dolor, ¿no? Y denunciar que los que están los que desaparecen o los que son asesinados son inocentes, sí logra concretarse en una ley de víctimas, que es una ley que está hoy en día en nuestro país, ¿no? O sea, digamos, esta es como de las resonancias.
Y esta ley, la redacción de esta ley, va a contemplar el derecho a la justicia, el acceso a la justicia, a la reparación del daño y a la integración, a la atención integral, ¿no? De quienes, digamos, sufren estos procesos. Entonces, hay, digamos, esta resonancia en relación a la cuestión de la dimensión de víctimas, ¿no? Y en relación a lo que menciona Miguel Ángel, que también me parece como muy, pues muy interesante, ¿no? El punto cómo lleva la reflexión de cuál podría ser la relación de las muertas de Juárez con el movimiento feminista. Y creo que algo que atraviesa justamente algo como un eje transversal en estos movimientos es la cuestión del cuerpo, ¿no? El cuerpo con sus dimensiones afectivas, con sus dimensiones expresivas, ¿no? Eh, y lo digo porque, por ejemplo, en el movimiento por la paz fue fundamental que las víctimas estuviesen en el espacio público mostrándose con estas dimensiones afectivas, ¿no? Para entablar un proceso como más amplio. Y eso es justamente, me parece que es muy similar a lo que pasa con el movimiento feminista. O sea, el cuerpo es una herramienta también política, ¿no? Expresar ciertas dimensiones afectivas, poner el cuerpo como elemento de protesta, ¿no? Tiene que ver justamente con como el cuerpo, como la concepción del cuerpo como herramienta, es sacar, digamos, de estos asuntos biologicistas de cómo se considera el cuerpo y particularmente de cómo se considera el cuerpo de las mujeres, ¿no? Porque el cuerpo de las mujeres en esta cuestión de los roles sociales, pues siempre se contempla como que deben de ser recatadas, ¿no? Que deben demostrar cierta postura, mostrar esa rebeldía en el espacio público a través de la danza, a través de la quema, a través de las marchas, ¿no? A través de incluso de mostrar sus cuerpos al desnudo, pues tiene que ver con del cuerpo como herramienta política con todas sus dimensiones afectivas y su expresión en el espacio público, un espacio público que ha sido históricamente negado para las mujeres. Pero ya ver, digamos, contestado las preguntas. Gracias, doctora Ángeles. Maestro Jesús, ¿habrá preguntas en el auditorio? ¿Tienes tu mano levantada? Sí, sí, compañero estudiante Salem preguntará. Hola, Adelante. buenas tardes. ¿Sí me escuchó? Sí, muy bien. Sí, muy bien. Mi pregunta va en el sentido de qué cambios ven ustedes como especialistas o como conocedores en la materia, lo que se vivía en el periodo que hacen alusión, en el periodo de Calderón y en la actualidad. ¿Por qué? ¿Por qué va mi pregunta? Porque cuando surge este movimiento, es cierto que el país estaba ensangrentado y las violaciones a derechos humanos eran el pan de cada día y las matanzas de familias en retenes militares, pero si nos ponemos a reflexionar, hoy ya, bueno, muchos años después, 12 años, 13 años después, este, vemos que las cosas siguen igual o peor y más, este, viendo la coyuntura política que se percibe con la militarización del país, que obviamente es sumamente peligroso. Pero mi pregunta va en el sentido de si ustedes perciben algún cambio para bien derivado de este movimiento en el país. ¿Y por qué? Porque bueno, hoy vemos que cuando colectivos de la sociedad civil, como por ejemplo Javier Sicilia, se levantan, no sé si recuerdan en 2020 una marcha que encabezó él en el Zócalo, derivado de la muerte de la familia Levarón, pues se les tachó a ellos de conservadores y de que le hacían el juego a los conservadores. Entonces, ahora sí que se estigmatiza y se rechaza desde el poder hoy a las manifestaciones sociales legítimas. Entonces, ¿qué opinión les merece esto? Gracias. La maestra Norma Angélica también quiere comentar. Angélica Norma. Ajá. O Hola, primero buenas sí. tardes. Ay, perdón. Adelante, maestra Norma. Ok, Sí. gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Em, para la ponente, bueno, a mí me parece muy interesante este concepto que usa
de esta dinámica procesual, ¿no? Me pareció muy interesante toda esta explicación que das sobre la dinámica procesual, ¿no? De estos movimientos que justo es lo que permite la creación de los horizontes políticos, ¿no? Esta percepción de la injusticia, la indignación y el marco moral, ¿no? O el marco de injusticia que finalmente es que facilita, ¿no? La creación de estos horizontes. Me fue imposible relacionarlo igual que el profesor Miguel con el movimiento feminista o con los movimientos feministas que veíamos en la sesión pasada, ¿no? Obviamente, movilización feminista. Me recordó mucho el concepto de nuevos movimientos sociales, ¿no? Como estos movimientos que se alejan de las formas clásicas de acción estratégica, en donde las relaciones de producción, la satisfacción de necesidades básicas, la movilización de recursos o los mecanismos del mercado eran los elementos predominantes, ¿no? Y justamente lo que encontramos hoy son movimientos sociales que se expresan en nuevas prácticas o nuevas formas de acción colectiva, ¿no? Entonces, aquí la parte emocional que menciona, todo esto me pareció muy interesante, pero me queda por ahí, me saltaba un poquito un concepto que utilizas en tu tesis, que es el miedo de clase. Tú hablas de un miedo de clase que fue lo o uno de los elementos que promovieron la movilización o la acción colectiva del movimiento por la paz con justicia y dignidad. Me gustaría que nos pudieras un poquito, pues, explicar un poco más o ampliar un poco más el concepto, lo que entiendes por miedo de clase y cómo lo relacionarías con el movimiento feminista o con los movimientos de mujeres. Gracias. Gracias, maestra Norma. La verdad. Y ahorita ya le damos la palabra al maestro Raimundo. Muchas gracias. Voy a responder a la primera pregunta. Yo no soy, digamos, experta en el tema de seguridad nacional, pero justo desde la experiencia y desde el conocimiento que tuve en relación al movimiento por la paz, es que, bueno, lo que está sucediendo hoy en día en el país no está tan alejado del sexenio de Felipe Calderón, porque o sea, hoy en día tenemos el despliegue masivo de militares, de policías y ahora de la Guardia Nacional en las calles, ¿no? Haciendo funciones de la policía. Y me parece sumamente alarmante porque si hay algo comprobado en América Latina y en particular en México, justamente lo ilustra bastante bien el sexenio de Felipe Calderón, es que el despliegue de los militares en las calles no soluciona nada, ¿no? O sea, no disminuye la violencia, no permite construir, digamos, procesos de pacificación, ¿no? No permite, digamos, hacer justicia a las víctimas. Entonces, por supuesto que es una estrategia sumamente cuestionada y de hecho tampoco, digamos, no es algo como que se oculte, ¿no? De que uno de los mayores perpetradores de violencia y digamos, de violación de derechos humanos en Latinoamérica sea el ejército, ¿no? Las Fuerzas Armadas. Entonces creo que sí es importante como poner y reflexionar hoy en día la labor del despliegue de fuerzas militares y de la Guardia Nacional, que tiene que ver también con una acción militar, ¿no? En las calles del país, ¿no? ¿Qué cambios sí veo en relación, por ejemplo, a lo que hizo el Movimiento por la Paz? Es que justamente el movimiento, como una cuestión de resonancia, es que permitió la consolidación de colectivos de búsqueda, ¿no? Son colectivos que justamente, por un lado, permitió que muchas familias, ¿no? Digamos, no se quedaran aislados en su dolor, ¿no? Se quedaran sin hacer absolutamente nada, sino también les brindó la participación en el movimiento, les brinda un conjunto de herramientas para convertirse en sujetos activos, ¿no? Y eso genera justamente la conformación de diversos colectivos de búsqueda en el país, que son una fuerza, una de las principales fuerzas organizativas en el país, ¿no? O sea, son ellos quienes justamente
están buscando, quienes están, digamos, en la búsqueda de justicia y de verdad, ¿no? Y que justamente, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, están como bastante en conjunto porque trabajan, ¿no? Entonces creo que eso es como de las repercusiones positivas que deja el movimiento. Sí recuerdo justamente cuando Javier Sicilia llama a movilizarse en relación a los asesinatos de la familia Levarón. Y ojo, aquí hay otro asunto también, digamos, a considerar, ¿no? Y que yo lo hablo como en otro capítulo de la tesis, ojalá de pie para que la sigan leyendo, pero justamente hablo de que no todo en el movimiento tiene que ver con dimensiones afectivas positivas, ¿no? No todo es solidaridad, no todo es empatía, sino también, digamos, en el transcurso del movimiento, de la movilización, ¿no? De la acción colectiva, también se generan conflictos, también se generan tensiones. Entonces, si algo también dejó en claro el movimiento es cómo las dimensiones afectivas también pueden llegar a desmovilizar a los movimientos sociales. Y eso es justamente algo que pasó con el movimiento por la paz, porque justamente ya peleadísimos con el líder, en este caso Javier Sicilia, ¿no? O el líder principal, y con Julián Levarón, porque justamente pesaba en el movimiento esta cuestión de clases sociales, ¿no? Entonces, ahí también es importante pensar que justamente las dimensiones afectivas no solo nos llevan a movilizar, sino también a desmovilizar, ¿no? Digamos, entran en una dinámica mucho más amplia, ¿no? En relación a lo que comparte la maestra Norma, sí, justamente este giro afectivo en la teoría de movimientos sociales surge particularmente, ¿no? De los movimientos feministas, sobre todo cuando dicen lo personal es político, o sea, las formas en cómo aprendemos a sentir y cómo aprendemos a expresar están mediados por relaciones de poder, ¿no? Que pueden, digamos, movilizar o desmovilizar, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, el giro afectivo en la teoría de movimientos sociales tiene, digamos, o está anclado con los movimientos feministas. Y la cuestión del miedo de clase, pues justo, ¿no? Lo que trato de decir justamente, y es algo que retomo de Barrington Moore, es que no todas las dimensiones afectivas son afines, digamos, para la movilización o la desmovilización. Él plantea, por ejemplo, el caso muy particular del miedo, ¿no? Cuando sentimos miedo, cuando se siente miedo, no necesariamente eso nos empuja a movilizarnos, ¿no? Puede también, digamos, como tener un efecto contrario, ¿no? Anestesiarnos, lo dice él, ¿no? Pero en este caso del movimiento por la paz, yo refiero a un miedo de clase porque es un miedo que sienten muy particularmente una clase social, ¿no? Que es una clase media, eh, que digamos la muerte de Juan Francisco Sicilia lo que ilustra es que todos tienen la posibilidad de morir, ¿no? De tener una muerte así como brutal, ¿no? De una muerte que se criminaliza. Y este miedo de clase a lo que vas a decir de, bueno, nos puede pasar a nosotros que no provenimos de ese sector marcado para morir, que no somos los pobres, ¿no? O sea, nos puede pasar a nosotros, entonces hay que hacer algo, ¿no? Entonces ese miedo de que a ellos les sucediera algo va a llevar a movilizarlos, ¿no? Y yo lo digo que es un miedo de clase, porque justamente, pues pertenecen a un sector académico, periodístico, ¿no? Que cuenta con recursos económicos, que cuenta con los recursos, digamos, también en relación a contactos, ¿no? Y que permite la visibilización y el surgimiento muy rápido de las primeras manifestaciones, ¿no? Entonces, por eso es que yo lo llamo como un miedo de clase. No necesariamente pasa en eso con todos los movimientos sociales. O sea, por ejemplo, en el movimiento feminista, creo que justamente hay un proceso en donde el miedo, este miedo de que nos suceda algo, ¿no? Rompe con la cuestión de clase, o sea, todas las mujeres en este país y en todo el mundo estamos a propensas a pasar violencias o vivimos violencias todo el tiempo, no nadie se escapa a ello. Entonces, por ejemplo, aquí la cuestión de clase me parece que se rompe, ¿no? En el movimiento feminista.
Bien, gracias, doctor Ángeles. En lo que pasa el maestro Raimundo a hacer su pregunta, leo rápidamente una opinión del chat de la maestra Diana Lucía. Dice, muchas gracias por la plática. Dice ella que con sus alumnos en el documental Hasta los dientes, justo lo que se está comentando en esta ponencia, ¿no? Sobre los delincuentes. Muchas gracias. Adelante, maestro Raimundo. Sí, bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Primero que nada, felicitar a la doctora por su trabajo, muy interesante. Y sí, de manera muy breve, doctora, si pudiera precisar un punto cuando usted habla acerca de estas desilusiones y sobre todo estamos prácticamente en épocas de precampañas. El 2024 a mí me parece un año muy interesante. Y al final de su investigación, doctora, usted habla acerca de un desencanto ante las posibilidades de los candidatos o posibles candidatos presidenciales. No sé si esté bien mi percepción, pero si no lo es, sí quisiera que nos platicara un poquito. ¿Qué puede suceder en el futuro, en este final de año y sobre todo en el 2024? Sería todo, maestro Efraín. Gracias. Gracias, maestro Raimundo. ¿Alguna otra pregunta? Y tenemos pregunta de compañera estudiante. Adelante. Adelante, adelante, maestro Jesús. Hola, buenas tardes. Mi pregunta era, pues con la situación actual en el Estado de México y en general en el país, como esta situación política y esta tensión que existe o que estamos viviendo, pues ahorita se está dando mucho como el, por así decirlo, renacimiento de los porros, ¿no? Como que otra vez esta ola está como que muy fuerte. Y respecto a esto, pues mi pregunta es como nosotros como sociedad estudiantil, así como CCHeros, ¿cuáles serían como sus recomendaciones o estrategias para nosotros como accionar ante estos problemas, ¿no? Y también si es conveniente como que escuchar a estos como movimientos pues de choque, escuchar como a los, escuchar su punto de vista, ¿no? Como, aunque son como, por así decirlo, afectan a la comunidad estudiantil, pero pues de alguna u otra forma hay mismos estudiantes que son parte y forman parte de estos como movimientos de choque. Entonces, pues sí, esa es como mi pregunta, ¿cómo es que nosotros como estudiantes podemos como que afrontar esta situación y si también va de la mano como que escuchar al agresor? Ya, eso es todo. Gracias. Adelante. Doctor Ángeles, si gusta ya Sí, estas dos preguntas. muchísimas gracias. A lo que menciona el maestro Raimundo, justo, ¿no? Parte del trabajo de investigación habla como de los desencantos, ¿no? Que tiene justamente el movimiento, sobre todo con la parte institucional, que me parece también importante, ¿no? Creo que la parte institucional de pronto sigue teniendo como muchas con los movimientos sociales, ¿no? En relación a los procesos que van empujando. Y en ese sentido, cuando, bueno, el Movimiento por la Paz justamente en el 2011 surge, ¿no? Y se marca como en un contexto electoral, que también cuando refiero como que hay un contexto propicio para la movilización, pues justamente como en esta cuestión de las estructuras políticas, pues está en ese momento pues la contienda por la presidencia, ¿no? Entonces, esto también, digamos, le permite al movimiento como hacer fuertes críticas al presidente que iba de salida, ¿no? Y también, digamos, a plantear a los candidatos a la presidencia alternativas
para darle respuesta a a las víctimas y a sus familiares, ¿no? Entonces, lo que encuentra el Movimiento por la Paz es justamente un conjunto de desilusiones, de desencanto con los candidatos a la presidencia. Tiene, digamos, un momento muy particular con todos ellos, ¿no? Se reúne con todos los candidatos y les plantea justamente el tema de las víctimas. Y ellos tienen un proyecto que los involucra a ellos, porque justamente las víctimas es algo que siempre han estado como fuera de todos los proyectos de nación, ¿no? Entonces, lo que encuentra el movimiento es que no lo hay, ¿no? Y es muy interesante justamente cómo el movimiento utiliza estos recursos emotivos eh, frente a los candidatos, es decir, pasa a las víctimas a exponer su caso, ¿no? Uno de ellos fue María Herrera, ¿no? Que es una también de las luchadoras más importantes en el país en relación a los colectivos de desaparecidos, y los candidatos no tienen respuesta ante esa dimensión afectiva y a esta solicitud de memoria y de justicia, ¿no? Y de verdad que le plantea el movimiento. Entonces, de hecho, Javier Sicilia llama a no votar por ninguno de los candidatos justamente porque no tienen una respuesta ante las solicitudes de las víctimas, ¿no? Y me parece que sigue, digamos, siendo pues como algo pendiente, ¿no? Con el movimiento de víctimas. De hecho, Javier Sicilia y junto con otros activistas que pertenecieron al movimiento suelen tener como muy fuertes críticas con el gobierno actual porque es algo que no se ha solucionado, es algo que no se ha dado solución, no se plantea, no se visualiza. Quizás el movimiento por Ayotzinapa, ¿no? Por las resonancias y la forma en cómo también se llevó, quizás por ahí se está haciendo algo en relación a la parte institucional, pero con otros, con los movimientos de desaparecidos, pues no, ¿no? Creo que ahí sigue estando como una deuda histórica. En relación a lo que comentaba compañero también, no recuerdo el nombre, perdón. Ah, no, la compañera, perdón. Pues creo que siempre es importante escuchar a todos, ¿no? Tanto a ellos se consideran como víctimas como a los victimarios. Y creo que aquí, en esta cuestión de la escucha, siempre es importante como la reflexión crítica, ¿no? La reflexión crítica y justamente la defensa siempre de los derechos humanos, ¿no? De todas las personas que digamos, que integran la vida de lo social. Entonces, creo que siempre es importante, pues, escuchar. De pronto es una pregunta que me pareció muy compleja, ¿no? Porque la cuestión del esporro no es algo como que yo conozca mucho, pero creo que siempre la cuestión de informarse, de tener un amplio panorama, de estar siempre críticos a los discursos, me parece que es algo fundamental, no solamente en nuestra vida con nosotros, sino con los demás, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría decir. Bien, gracias, doctora Ángeles, de la maestra Xochitl. Dice, gracias, doctora, muy interesante el enfoque desde donde aborda los movimientos sociales, desde la subjetividad, el marco de agravios. También creo es un tema delicado en tanto se puede normalizar la violencia en la opinión pública. Como usted lo menciona, puede ser un arma de dos filos y como dice el maestro Miguel, que difícilmente la fuerza de la protesta puede resarcir el daño y dolor social. Bien, gracias, maestra Xochitl. No sé si haya más preguntas en el auditorio, entre los alumnos, colegas, aquí en la sala. ¿Alguien más que quiera preguntar, comentar de viva voz? Bueno, mientras se van animando, yo tendría dos preguntas que hacerle, doctora. La primera tiene que ver con de qué manera recibió, digamos, la academia
esta propuesta tuya de abordar los movimientos sociales desde este ámbito de la subjetividad humana, por un lado. Y por el otro lado, y a partir de las respuestas que has estado dando a algunas preguntas, ¿considerarías entonces que desde el gobierno de Calderón hasta el actual gobierno de López Obrador, hay una carencia de políticas de seguridad para resolver estos fenómenos? Muchas gracias, maestro Efraín. En relación al primer punto, pues bueno, el tema de la dimensión afectiva o del giro afectivo que inicia sobre todo en la parte teórica de los movimientos sociales a finales de los 90, pues creo que sigue siendo una tarea pendiente por ampliar y por reflexionar, porque se sigue pensando que las emociones son elementos irracionales de la masa, ¿no? Que es una lectura muy freudiana, ¿no? De que la gente sale y entonces en la masa son manipulables y demás, y creo que justamente todo el giro afectivo nos invita a pensar que hay un proceso y que la cuestión de las emociones también tienen que ver con una cuestión política, ¿no? Que inciden en los procesos, que inciden en las movilizaciones, que inciden en el ámbito de y lo político. Entonces creo que sigue siendo, digamos, una tarea pendiente por abonar. También creo, y es algo que me pasó mucho en mi trabajo de investigación, es que de pronto, cuando también habría que decir, ¿no? Que las investigaciones que toman, digamos, desde la teoría de los movimientos sociales en México, desde las emociones son bien poquitas, ¿no? Y las que yo encontré, básicamente se fundamentaban en describir las emociones que veían, ¿no? Por ejemplo, una investigación sobre el 132 y un poco la alegoría era como de, ay, los estudiantes sintieron rabia ante tal cosa y salieron a las calles. Y yo creo que justamente lo que tenemos que hacer es reflexionarlas en términos como más amplios, ¿no? Más en términos de la estructura, de las oportunidades, de las restricciones políticas, ¿no? No es algo que se da así nada más porque la sentimos, sino llevan toda una cuestión procesual de cómo, digamos, se insertan, ¿no? En la colectividad. Creo que por ahí es otro tema. Particularmente, yo no tuve tanto problema porque quienes me leyeron, quienes se interesaron en leerme, traen como este análisis, ¿no? Entonces les parecía como muy importante seguir abonando. También creo que otro de los pendientes en el término, en el sentido del giro afectivo en la teoría de movimientos sociales, es incluir también esa parte eh, afectiva de quien estudia estos temas, ¿no? Que es algo que también abonan mucho las feministas desde la epistemología feminista, es decir, no solamente nos invitan a reflexionar a las emociones en términos o elementos incidentes en los procesos políticos sociales, sino a incluir cómo el investigador también tiene una carga afectiva que es importante también ponerla en la investigación y hacer dialogar, ¿no? O sea, también hay un impacto en nosotros ahí. Y creo que, por ejemplo, es algo que digamos, me faltó mucho como mostrar ahí en el tema de investigación y que creo que es una línea también muy interesante para seguir abonando. En la cuestión, bueno, en el segundo punto, ¿no? Si, digamos, los gobiernos siguen sin dar una propuesta real, ¿no? En relación a la seguridad, creo que sigue siendo así, ¿no? O sea, en el 2014 también surgió un grupo de investigadores, de defensores de derechos humanos, que retomaban mucho los casos de Colombia, ¿no? Como en esta cuestión de generación de paz en los países, y que traían toda una propuesta y que los gobiernos siguen sin tomarlas en cuenta, ¿no? O sea, al parecer pareciera que la fórmula más fácil para lidiar con la violencia es el despliegue de los militares en las calles, ¿no? Y la cuestión, digamos, de la verdad y la justicia de las víctimas sigue siendo también un tema pendiente hoy en día, ¿no? De hecho, creo que el movimiento feminista en conjunto con el movimiento de desaparecidos en México, me parece que siguen siendo esos
grandes movimientos, ¿no? Que siguen empujando de manera muy alternativa alrededor del Estado, ¿no? Otros proyectos para justamente esclarecer los hechos, para, digamos, para obtener la verdad y la justicia que el Estado mexicano les ha seguido negando. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Maestra Xochitl. Sí, gracias. Buenas tardes a todos y a todas, un gusto. Y nada más, quisiera retomar rápidamente el comentario del alumno, de la alumna que reflexiona y le pregunta, ¿no?, a la ponente en torno a qué hacer, ¿no? O qué opina de cómo reaccionar frente a un grupo de porros. Y me parece un interés o una preocupación, ¿no?, muy genuina, muy sentida de los alumnos que, que expresen esto. Y me parece que esto también tiene que ver con la inseguridad, no solo en el país, sino al interior de los planteles. Y ligado a lo que acaba de exponernos la doctora, creo que, digo, de pronto el que estemos, ¿no?, en nuestros espacios académicos y se interrumpa por petardos y de pronto no saber cómo reaccionar frente a la violencia, pues es algo fuerte para alumnos, profesores, sobre todo alumnos de reciente ingreso que pues no están acostumbrados, ¿no? Pareciera que, pues no, como de pronto se normaliza y pues eso siempre pasa o suele pasar en CCH, pero no, yo creo que sí es importante, por eso esa pregunta muy interesante del alumno de reflexionar. Entonces, ¿qué hacemos, no? Y qué, como buscando, tiene que ver precisamente con esta inseguridad, con estos grupos de choque, ¿no? Con esta vandalismo y siempre el abuso de estos grupos, ¿no? De porros, de atemorizar, ¿no? Pues a la comunidad estudiantil. Y me parece que en ese sentido requiere, ¿no?, respuestas integrales, así como decía la doctora, a nivel general de políticas de seguridad, también a nivel de las escuelas, ¿no? Y también de protocolos que nos resguarden, creo que los profesores hacemos un esfuerzo de dialogar siempre con los alumnos, de no ser cooptados por estos grupos, ¿no? De que siempre sean muy críticos de las relaciones que hacen y todos los riesgos a los que están. Y esa es una parte que a lo mejor muy de trabajo hormiga y de siempre reflexionar, y que siempre los chicos preguntan, ¿y qué pasa? ¿Y qué puedo hacer? ¿Y por qué están los porros? ¿No? Son preguntas que tienen, me parece, que ver con pues todos estos temas que estamos tocando, y que justo no toca esa indignación, esa frustración, ¿no? Frente a que la violencia pasa, se normaliza y pues no hay una respuesta clara o algo, un protocolo de seguridad para resguardarlos. Me parece que es muy atinada la reflexión que hacen los alumnos en ese sentido. Y como dicen, ¿no? Pues finalmente son muchos frentes por los que tenemos pues que seguir pues luchando, y la inseguridad me parece que es algo que vivimos todos día a día, hasta el subir a un transporte público y sentir esa indignación, ese coraje de que me pueden asaltar, de no viajar de forma segura. Y pues todo esto, ¿no?, tiene que ver también con este marco de agravios y esta indignación, ¿no?, y dolor social pues del que somos parte, ¿no?, en la vida cotidiana, y creo que en diferentes esferas. Muchas gracias a todos. Gracias, maestra Xochitl. No sé, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Colegas, alumnos, alumnas. Si no, para cederle la palabra al maestro Miguel Ángel para el cierre ya de la sesión. Sí, muchas gracias, maestro Maestro Efraín. Muchas gracias, maestro Efraín. Pues primero que nada agradecer a mi querida Angie por esta excelente presentación, por su amabilidad y generosidad al responder puntualmente todas las preguntas, y por sembrar en nuestros compañeros, profesores y particularmente en los y las alumnas este interés por conocer de manera más detallada los procesos sociales que nos han, o que nos están, mejor dicho, permitiendo construir un país mejor, ¿no? Los movimientos sociales apuntan hacia allá, a evidenciar estos problemas, estas carencias, estas violaciones de derechos
con la finalidad de lograr justicia, ¿no? De lograr una mejor convivencia social y de que se respeten los derechos humanos, entre otras muchas cosas, pero la construcción de una paz, precisamente con justicia y dignidad, que además el mismo eslogan es retomado del movimiento zapatista también, ¿eh? Una de las consultas era por una paz con justicia y dignidad y contra la guerra de exterminio hacia los pueblos indígenas, pues está presente ahí en las luchas, ¿no? Esos grandes simbolismos que en este caso los pueblos indígenas nos vinieron a despertar, ¿no? Nuestra digna rabia, o la digna rabia de ellos, pero que se generalizó en la sociedad y que es retomada por muchos otros movimientos, entre ellos este movimiento por la paz con justicia y dignidad, que nos obliga a repensar, ¿no? Cuál es y cuál es nuestro papel como ciudadanos en la búsqueda de una mejor sociedad. Entonces, muchas gracias, Angie. Agradecer a los compañeros Efraín, el maestro Jesús y a todos y a todas los presentes en este curso. Yo nada más me gustaría informarles que la siguiente sesión programada para el 28 de febrero, vamos a contar con la presencia del maestro Isidro Navarro, un colega también muy querido por Angie y por mí, quien nos va a presentar una excelente ponencia, un trabajo que él ha venido realizando de seguimiento de movimientos en el ámbito rural, indígena, ¿no? Campesino, etcétera, y él titula su ponencia Movimientos por la democracia de base y por la autonomía. El caso de Ayutla de los Libres en Guerrero. O sea, es sumamente interesante también adentrarnos a esa otra perspectiva de análisis, ver cómo los movimientos sociales están en todos lados, ¿no? A veces no los queremos ver, incluso desde la academia que nos consideramos crítica, y peor aún, obviamente los gobiernos, los poderosos, las élites, pues jamás, ¿no? Invisibilizan estos procesos, pero son muy importantes que nosotros, como parte de esta universidad, y particularmente con el compromiso que tenemos como parte de una universidad crítica y pública, pues el interés es que nuestros y nuestras alumnos particularmente, aunque todo el público presente aquí, tenga conocimiento de estos procesos. Entonces, pues les damos las gracias a todos, a todas. Yo pido un aplauso para Angie por su excelente participación en esta sesión. Y bueno, pues con esto concluimos esta sesión y nos vemos el próximo 28. Les estaremos mandando la lectura que nos sugiera el maestro Isidro y cualquier cosa estamos para servirles. Muchas gracias por estar presentes en este curso. Gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. A ti, Angie. Gracias. Gracias desde Naucalpan. Muchas gracias, doctora Miguel, y a todos los maestros que nos acompañaron en el Zoom. Buena tarde. Buena tarde a todos. Buena tarde a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.